¿Sabías que existe un territorio en el Ártico donde está prohibido morir? Se trata de Svalbard, un remoto archipiélago noruego donde rige una controversial ley que prohíbe los entierros. Esta medida se implementó para preservar la naturaleza virgen del área y evitar la complicada logística de repatriar cuerpos en tan inhóspito lugar. Aunque suena insólito, en Svalbard es ilegal fallecer o ser enterrado. Los enfermos graves deben ser evacuados, y solo se permiten excepciones limitadas en casos de extrema necesidad. Acompáñanos a explorar esta peculiar regla que convierte a Svalbard en el único sitio habitado del planeta donde no puedes morir ni recibir sepultura. Analizaremos los argumentos a favor y en contra de implementar tal política. La prohibición de morir y ser enterrado en Svalbard data de principios del siglo XX y se fundamenta en el deseo de preservar esta frágil área ártica. Cuando Noruega obtuvo la soberanía del archipiélago en 1925, una de sus primeras políticas fue declarar a Svalbard una zona libre de cementerios para proteger el entorno. Las autoridades consideraron que la tierra virgen no debía ser alterada con tumbas y lápidas. Además, argumentaron que el clima extremo, el suelo congelado y la falta de transporte harían casi imposible repatriar los cuerpos al continente. Por esto, se decretó que cualquier persona enferma o herida grave debía ser evacuada antes de su muerte. Los pocos residentes locales debían ser enterrados en sus países de origen. Con el tiempo, esta estricta prohibición se ha flexibilizado levemente permitiendo algunos entierros excepcionales. Pero en general, la población local y los turistas son conscientes que Svalbard no es un lugar para morir, salvo casos de absoluta emergencia. Esta controversial medida convierte a este remoto territorio del Círculo Polar Ártico en el único lugar habitado de la Tierra donde no se puede recibir sepultura. La prohibición de morir en Svalbard está regulada por el gobernador de la región e implica varios aspectos prácticos para los residentes y visitantes. Si alguien se enferma gravemente o resulta herido de emergencia, debe ser evacuado por avión o barco lo antes posible. No se permite esperar a que la persona fallezca en las islas. Solo bajo circunstancias excepcionales se puede solicitar un permiso especial para morir y ser enterrado en Svalbard. Pero el proceso es complejo e implica una revisión exhaustiva. Quienes mueren accidentalmente durante actividades de alto riesgo como expediciones árticas pueden recibir entierro en el lugar si la recuperación del cuerpo es imposible. Los residentes locales deben tener un plan y los recursos necesarios para repatriar sus restos en caso de muerte. Esto puede costar miles de euros. Si alguien ignora la prohibición, la excavación ilegal y el funeral pueden ser penalizados con prisión o multas elevadas. Aunque polémica, esta estricta política se toma muy en serio en Svalbard. Morir allí sigue siendo extremadamente raro y complejo hasta el día de hoy. Aunque no son habituales, se conocen algunos casos de personas que han intentado o logrado violar la prohibición de morir y ser enterradas en Svalbard. Uno de los más famosos involucra al menos 3 trabajadores tailandeses fallecidos en un accidente minero en la década de 1990. Sus cuerpos nunca fueron repatriados y yacen enterrados ilegalmente en la zona. También está la historia de una mujer española llamada Encarnación Redondo, quien vivió en Barentsburg por 40 años. Antes de su muerte en 2000, pidió que sus cenizas fueran esparcidas en Svalbard, pero su deseo nunca pudo cumplirse por la estricta norma. En 2015, un checo con una enfermedad terminal intentó viajar a la isla principal de Svalbard para morir allí y ser enterrado con su esposa fallecida, pero fue convencido de desistir para no violar la prohibición. Quien sí logró su objetivo fue un legendario aventurero italiano, quien falleció en Svalbard en 2020 durante una expedición en solitario y recibió funeral en el lugar, aunque fuera de la zona poblada. Estos pocos ejemplos demuestran que violar o esquivar la polémica restricción sigue siendo extremadamente inusual en Svalbard. La amplia mayoría acata la norma de evacuar sus enfermos y difuntos del archipiélago. La prohibición de morir en Svalbard genera posturas encontradas entre quienes creen que es una política necesaria y los que la consideran demasiado estricta. Quienes la defienden argumentan que preserva el entorno ártico virgen, uno de los más frágiles del planeta. Sostienen que ningún suelo debe alterarse en un ecosistema tan delicado. También alegan razones prácticas como la dificultad de construir y acceder a los cementerios en invierno. Otros señalan el valor simbólico de mantener a Svalbard como un territorio intacto sin rastros de mortalidad humana. Lo ven como una muestra de respeto a la imponencia de la naturaleza. Sin embargo,
Los críticos creen que la prohibición es demasiado radical y deshumanizante. Opinan que negar un entierro es éticamente cuestionable e impide el proceso emocional de cerrar ciclos. Argumentan que se podrían habilitar pequeñas áreas limitadas para tumbas. Sea como fuere, la única certeza es que morir en Svalbard sigue siendo un asunto complejo. Aunque algunos cuestionen la dureza de la ley, esta se mantiene firme en preservar la ausencia de cementerios en este inhóspito pero fascinante rincón del Círculo Polar Ártico. A medida que Svalbard se abre más al turismo y actividades humanas, el futuro de la prohibición de morir genera debates sobre si debería mantenerse, flexibilizarse o eliminarse. Hay quienes creen que eventualmente se permitirán más excepciones ante la creciente presencia humana en las islas. Es posible que se autoricen pequeños cementerios o zonas designadas para residentes. Otros piensan que no habrá cambios significativos, pues el valor simbólico y turístico de Svalbard reside justo en preservar su entorno inhóspito, libre de alteraciones. Relajar la norma podría tener impactos ambientales no deseados. Algunos escépticos vaticinan que la prohibición terminará revertida en algunas décadas si aumenta la colonización del archipiélago. Pero por ahora, esto luce improbable dado el consenso político y popular por proteger el área. Lo más seguro es que la prohibición perdure al menos en el corto y mediano plazo, autorizando solo excepciones humanitarias muy limitadas. Su enfoque estricto ha definido a Svalbard por casi un siglo, y eso podría no cambiar pronto. Independientemente de la dirección que tome, esta peculiar política sin duda seguirá generando fascinación y debate en torno a uno de los territorios habitados más extremos del planeta. La prohibición de morir en Svalbard nos demuestra que incluso en pleno siglo XXI, aún existen rincones del planeta donde la presencia humana está severamente regulada en posición de preservar el entorno. Esta controversial pero firme política ártica seguirá generando debate. Para unos representa una medida ejemplar que coloca la fragilidad de la naturaleza por encima de cualquier actividad humana. Para otros, se trata de una imposición excesivamente rigurosa y quizás difícil de sostener a largo plazo. Sea cual sea la postura, Svalbard seguirá ejerciendo una atracción única entre aventureros y amantes de los confines inhabitados del mundo. Su extremo entorno y la prohibición de morir allí le dan sentimiento de leyenda que seguramente perdurará. Antes de terminar, nos gustaría saber su opinión al respecto. Déjenos saber en los comentarios qué haría y por qué. Siempre resulta fascinante conocer diferentes perspectivas frente a lugares tan particulares. Los esperamos con sus respuestas. Gracias por acompañarnos en este recorrido a uno de los territorios más inhóspitos y con reglas más estrictas sobre la muerte en el planeta. Antes de terminar, nos gustaría pedir que si os ha gustado el video deis un like y os suscribáis a nuestro canal. Hasta la próxima aventura.